Buenas tardes a todos. Me paso brevemente hoy por aquí para comentaros el resultado del juicio que se celebró el pasado jueves en Galicia en relación a dos niñas que, estando bajo tutela de la administración, fueron víctimas de sendos delitos contra su libertad sexual. He dejado pasar un poquito de tiempo desde el jueves, precisamente por no hacer este vídeo excesivamente en caliente, porque la verdad que lo vivido allí es para calentarse y mucho. Cuando yo llego a la audiencia donde se va a celebrar el juicio y tengo mi primera entrevista con esas dos chicas de 18 años en este momento, ellas ni siquiera sabían que ostentaban la condición de víctimas en ese procedimiento, habían sido citadas como testigos, que es la fórmula procesal en la que se cita a las víctimas de un delito, pero nadie les explica que son víctimas perjudicadas, que nadie les explica los derechos que tienen como víctimas, nadie las instruye sobre cómo va a ser el procedimiento, sobre lo que va a ocurrir dentro de la audiencia, sobre si van a tener que ver a sus agresores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la desatención que tiene una víctima, y especialmente las víctimas de delitos contra la indemnidad sexual, es absoluta. No se les asigna un abogado, no es preceptivo que una víctima acuda al procedimiento penal con abogado, pero si algo es sorprendente es que dos menores bajo la tutela de la administración afronten un juicio por delitos contra su libertad sexual sin que la Xunta de Galicia esté personada como acusación particular en nombre de esas niñas. La administración, que rauda y veloz, declara en desamparo a niños, pero luego si esos niños son violados los deja a su suerte. Es decir, ni les facilita un abogado, ni se persona en su nombre, ni absolutamente nada. Bueno, nada no. Cobrar la pasta que la Xunta cobra por tutelar niños, a esa no renuncian. Ahora, al niño que está bajo mi administración y bajo mi tutela, que es violado, que se las apañe. Eso de entrada. Y luego, los operadores jurídicos. Me encuentro con una fiscalía que ni ha contactado con las víctimas a las que supuestamente representa, porque ejerce acusación en nombre de ellas. No las ha informado, no las ha explicado cuál va a ser el procedimiento, no ha solicitado ni una sola medida de protección para la celebración del juicio, de tal manera que únicamente por mi presencia, personado en nombre de ellas in extremis, pues esas niñas no tuvieron que entrar en la sala de la audiencia y darse de morros con sus agresores sexuales. Solo porque yo estaba allí pudieron tener un biombo y declarar de manera más o menos tranquila, sin tener a su presencia a los acusados. Solo porque yo estuve allí, alguien solicitó que no se les pudiera hacer preguntas sobre su vida privada y personal, tal y como establece el Estatuto de la Víctima del Delito, que es un derecho de las víctimas. Nadie les explicó que a la declaración en la audiencia, y en cualquier declaración, una víctima puede ir acompañada de una persona de su confianza. Y las dos me dijeron: Mario, no te imaginas lo que hubiera supuesto aquí tener a una persona con la que declarar cogido de su mano. Nadie informa a las víctimas de nada. Están en la más absoluta no hay ningún mecanismo que funcione con las víctimas, y más en un asunto como este, menores de edad en el momento de producirse los hechos y víctimas de delitos contra la libertad sexual. Hasta ahí no llegan los miles de millones que se destinan al feminismo, a la mujer, a
a esta pantomima que cada vez queda más acreditado que no es más que un chiringuito en el que mucha gente se lucra y desde luego la mujer está 1000 veces peor de lo que podría imaginarse cuando estás todo el día en televisión escuchando discursos políticos. Mierda, porque cuando vas a los juzgados ves lo que pasa con las mujeres y ves que las leyes son papel mojado, que hacemos una ley y nos damos así en el pecho. ¡Buah! La mujer ahora está protegida. Mentira, nadie vela por ellas. Y luego lo que es el Ministerio Fiscal, que no dudo de la mejor de las voluntades de la fiscal que ejerció el jueves la acusación pública. Ahora, no puede ser que un ministerio público lleve adelante sus acciones cuando no hay un abogado de acusación particular al margen de las víctimas. No puede ser que una víctima no sepa ni qué es víctima en un procedimiento, cuando el Ministerio Público es la única acusación que va a haber en el juicio. Y luego quiero que por vosotros mismos valoréis algo que os voy a leer, que es los hechos por los que se pedía una condena por delito de violación y el daño moral que el Ministerio Público entiende que causa en la víctima del delito. El acusado, por su parte, llevó y el nombre de la chica, a una habitación proponiéndole mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó, lo que determinó que él se tirara sobre ella, intentando bajarle los pantalones en repetidas ocasiones, volviendo ella a subírselos, consiguiendo el acusado llegar a introducir su mano dentro del pantalón y a introducir 2 dedos en la vagina de ella. Posteriormente procedió a agarrarla fuertemente por el pelo y a apretarle los brazos, obligándola a realizarle una felación, accediendo ella por el miedo que sentía y la fuerza que él ejercía. Bueno, pues el Ministerio Fiscal, si estos hechos se declaran probados por el tribunal y acuerdan una sentencia condenatoria contra el acusado, el Ministerio Fiscal entiende que el daño moral causado a la víctima por esto que os acabo de leer asciende a 3.500 euros. 3.500 euros. Que te hagan eso, 3.500 euros. Yo no sé cómo un operador jurídico puede presentarse frente a un tribunal, decir que el daño moral de sufrir eso son 3.500 euros y no caérsele la cara de vergüenza. 3.500 euros. Ahora, para que veáis la comparativa, en los procedimientos civiles por derecho al honor hay Ministerio Fiscal. Bueno, pues el Ministerio Fiscal, que es un órgano único, jerarquizado, pero único, en mi asunto con Ana Isabel Pérez Asenjo consideró que el vídeo que yo hice el 8 de marzo y alguna intervención que tuve en algún programa denunciando lo que Ana Isabel Pérez Asenjo hacía, a Ana Isabel Pérez Asenjo le causó un daño moral de 60.000 euros. Es decir, el Ministerio Fiscal entiende que decir algo de una jueza causa 20 veces más daño moral que el penetrar a una niña sin su consentimiento, con obligar a una niña que te la chupe, que solo vale 3.500 euros en el dolor de la víctima. ¿Se entiende o no se entiende el sistema de mierda que tenemos? Que solo funciona y solo sirve para proteger poderosos. Y no digas algo de un juez que te revientan. Ahora puedes ser víctima del delito más atroz que te van a liquidar con 3 duros. Porque son ellos los que deciden cuánto vale tu dolor y el de ellos. Y a la vista está, ¿no?, lo que vale el dolor de unos y de otros. Pues esto es lo que tenemos.
y no será porque no estuve en el Congreso de los Diputados. Voy a ver si os puedo poner el enlace a mi intervención en el Congreso de los Diputados en la descripción de este vídeo, solicitando a los legisladores: legislen para que cualquier menor pueda nombrar un abogado directamente, que no hay manera de representar a un menor de edad en este país, da igual que vayas a un notario, que vayas a un juzgado, que vayas a una comisaría de policía, no permiten a los niños, a los menores de edad, la designación de un abogado. Y entonces nos encontramos en situaciones como estas. ¿Que por qué me he podido personar en lo del jueves? Porque ya han alcanzado la mayoría de edad. Si esas niñas hubieran acudido a mí teniendo 17 años, no hubiera podido representarlas. Porque para eso está la Xunta de Galicia, que es quien las tutela. Y ya la Xunta de Galicia, si quiere, se personará. Y ya vemos que no se persona. Entonces, que no es que el sistema falle, es que el sistema está hecho así para esto. Porque si no quisieran que falle, y ahora se va a renovar el Congreso entero, los 350 tipos y tipas que salgan de las elecciones, lo primero que harían sería legislar para que cualquier menor pueda designar un abogado. Claro, pero si un menor puede designar un abogado, igual ya no podemos abusar. Igual ya no los podemos tutelar. Igual un menor dice: no, yo con quien estoy bien es con mi madre y con mi padre. Y tiene un abogado que lo defienda. Entonces, y luego lo que os dije el otro día, que no nos rasguemos más las vestiduras, que los 350 que no van a hacer eso que deberían hacer, si tuvieran la más mínima humanidad y la más mínima dignidad, los ponemos todos nosotros. Y a lo mejor, si no hay en el panorama político nada que uno pueda votar sin tener que taparse la nariz, pues a lo mejor lo que significa es que como sociedad civil tenemos que empezar a asumir una responsabilidad. Y tendremos que decidir que los partidos son el problema, que los políticos son el problema. Pero no queremos eso, ¿verdad? Queremos nuestra cañita en el bar, queremos nuestro partidito de fútbol y que no nos toquen demasiado los cojones. Mientras no me toque a mí, joder, qué cosas pasan, ¿eh? Qué cosas pasan, pero a otros, a mí no. Y luego cuando te pasa a ti ya no tiene solución tampoco, ni nadie mueve un dedo. En fin, esto es lo que vivimos el jueves, y conforme a lo practicado ahí, confío en que por lo menos obtengamos una sentencia condenatoria, que por supuesto esa petición de 3.500 euros, en la medida en que ejercí la acusación particular en nombre de esa menor, en el momento de los hechos, ahora con 18 años, solicité del tribunal que la responsabilidad civil se eleve cuando menos a 12.000 euros, que me parece de risa 12.000 euros por una agresión sexual, pero partiendo de 3.500, en fin, en cuanto tengamos resolución os comentaré, y aprovecho para trasladaros la gratitud inmensa por las respuestas al vídeo del otro día, tanto a título verbal, los mensajes que me habéis hecho llegar, como la gente que le ha tocado al punto de asumir un compromiso, asumir una responsabilidad y colaborar con estas causas que llevamos. Nos vemos en el siguiente.